Y estamos efectivamente en contacto con Daniel Olesker para hablar de la inflación 2024 y los precios de los alimentos. Daniel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, con esto cerraríamos desde el punto de vista de las variables que impactan sobre la vida de la gente, este ciclo, digamos, de cierre sobre el quinquenio anterior, para luego ver otras variables también sobre el cierre de este periodo, pero más vinculadas a la producción, etcétera. Nosotros vimos salario, vimos empleo, vimos gasto social y la otra es mirar la inflación. Es verdad que la inflación está contenida en lo que hablamos al principio del salario real. Sin embargo, ahí lo que se hace para tener el salario real es la inflación promedio. Y muchas veces la inflación promedio, tanto la promedio temporal, o sea, cómo va evolucionando a lo largo de los años hasta llegar al 24, y cómo evolucionan los distintos componentes, hace que ese fenómeno no sea neutro respecto a las personas que nos impacta, digamos, ¿no? Yo siempre, Álvaro, recuerdo cuando los cursos en el Cuesta Duarte sindicales, siempre había mucha preocupación de cómo la inflación reflejaba la vida de cada persona, digamos, ¿no? Bueno, porque decía, bueno, pues yo voy al almacén y dice, la inflación dice que este mes fue 3% y a mí las cosas me aumentaron 10, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que la percepción de la inflación en general está asociada a los alimentos, que es el rubro que la gente siempre mira con cotidianeidad, digamos, ¿no? Y a veces, bueno, el precio de la vivienda, que se ajusta una vez al año, por ejemplo, ¿no? El alquiler, entonces su salario aumenta y el piso de la vivienda sigue constante porque no hay ajuste en su alquiler. O yo qué sé, el peso de los productos escolares, digamos, ¿no? Que tienen en general un impacto en marzo-abril, pero luego quedan igual durante el resto del año o suben poco. Entonces es interesante mirar la inflación general y la de los alimentos. Entonces empecemos por la general, esto ya lo hemos hablado, pero vale la pena recordarlo. En el quinquenio la inflación fue 41,84%, en un proceso claramente descendente. El primer año, el año 20, fue 9,41%, luego fue bajando 8, 8,30 hasta llegar a 5%, tanto en el 23 como en el 24. Es decir, el corazón de la reducción de la inflación estuvo en el año 23, donde allí hubo una relevante caída de la inflación, que se mantuvo en el 24. Es decir, que los impactos de la baja en inflación fueron diferidos en el tiempo, es decir, los primeros años, lo de la pandemia, lo de la sequía, en fin, todo lo que ya hemos conversado, tuvieron un impacto de precios alto, con salarios además que en aquel momento no incrementaban, y luego tuvo una baja al final. Solo para darle un dato, en los primeros 3 meses del gobierno, es decir, 4 meses, entre marzo y junio, donde estuvo un enorme empuje inflacionario, de aquel 9,41 del año 20 aumentó 4%. O sea, hubo 4 meses de arranque de este periodo quinquenal, donde hubo un gran impacto sobre la inflación y que por lo tanto, como allí no hubo ajustes salariales, porque el ajuste venía de enero y recién iba a volver a ver en julio, digo iba porque no hubo, en julio tuvo un gran impacto. Así que tenemos una inflación relativamente controlada, que va de más a menos y que a partir de 2023 tiene una tendencia claramente a la baja, pero con un peso importante, repito, en los primeros años del quinquenio, completando, bueno, 41,84, casi 42%. Sin embargo, el precio de los alimentos, este es mi segundo punto, aumentó 46,15. Es decir, más de 4 puntos por encima, 4 puntos y medio casi, por encima de la inflación general. Y sobre todo,
ese impacto se sintió en el 2022, donde la inflación de alimentos fue 12,25. Es decir, ahí hubo en el 20, porque fue la inflación alta en general, pero sobre todo en el 22 una gran disparada de los precios de los alimentos, repito, 12,25%. Entonces acá viene el comentario que yo hacía al comienzo. ¿Cuánto pesan los alimentos en la canasta básica de la inflación? Bueno, según los datos del INE, el peso de los alimentos es 23%. Sin embargo, si uno va al análisis por ingresos, en general la economía estadística a lo que hace son quintiles de ingresos, ¿no? El 20% de menos ingresos, el 20% que sigue, el 20% que sigue, y así sucesivamente hay 5 quintiles de ingresos. En el primero, en el más bajo, en el que tiene menos ingresos, ese 23% supera largamente el 30%, ¿no? Supera largamente el 30%. Mientras que en los 20% de más ingresos, el quintil más alto, digamos, de la distribución, el 20% que tiene más ingresos, pesa poco más del 10%. Entonces, cuando yo digo que la inflación del quinquenio fue 4,30 puntos, 4,5 puntos casi, más la de alimentos que la general, a quien le pesa un 10%, esa diferencia le es poco significativa. En cambio, a quien le pesa más del 30%, esa diferencia le pega mucho más. Entonces, esta diferenciación a favor de la inflación de alimentos respecto a la inflación general, que repito, tuvo su pico más grande en el 2022, pero que igual en 2023 y en 2024, en 2023, perdón, fue más alto que la general, en 2024 fue casi igual, pero al final de la historia fue 4,30 puntos más, pesó más en la vida de los hogares de menos ingresos, porque tuvo que soportar su inflación, que tuvo que soportar fue más alta que la inflación de quienes solo gastaban poco más del 10% de su ingreso en alimentos. Y el tercer y último punto es preguntarse el vínculo que tuvo esta baja de inflación con las variables que explicaron esta baja de inflación. Y la baja de inflación está explicada por varias razones, es un fenómeno multicausal que tiene varias razones, pero en la estrategia de este periodo de gobierno, muy similar a la que hubo en los años 90, que fue donde la inflación bajó. Recordemos que en los 90 empezó con 128% y terminó cerca de 5%, digamos, 6%, en un periodo de 10 años o de 8 años. En ambos la principal estrategia fue sobre el tipo de cambio, sobre el valor del dólar, porque en una economía abierta como la uruguaya, los precios de los bienes están muy asociados a la evolución del dólar. Y cuando uno mira los 5 años, esto ya lo hablamos en un programa que exclusivamente hablamos del tipo de cambio, sí. El tipo de cambio real, es decir, el valor del dólar, o sea, lo que muestra el abaratamiento o el encarecimiento de la economía, bajó el valor real del dólar 7,40 y prácticamente bajó todos los años, desde el 20 al 23, 3%, 13% en el 22, 2% en el 23, y recién recuperó algo, por eso la baja no fue tan relevante, fue solo 7,40, porque en el año 24, todos sabemos que en el segundo semestre hubo un empuje del valor del tipo de cambio, del valor del dólar, y eso compensó en parte esto que se llama caída del tipo de cambio real y que la gente conoce más vulgarmente, más en el lenguaje cotidiano, como atraso cambiario, digamos, ¿no? Sí. Que de alguna manera tuvo esa causa, fue la causa
de ese efecto que fue la reducción de los precios. Entonces, muchas veces cuando uno toma medidas A para lograr un objetivo B, sucede que esa medida A tiene otros efectos que no son exclusivamente los de la medida B. O sea, lo que estoy diciendo es que contener el tipo de cambio afecta positivamente a la baja de la inflación, pero tiene otros efectos, por ejemplo, sobre la competitividad de la economía, sobre el abaratamiento de los productos importados, sobre el encarecimiento de los productos que el país exporta. Y entonces, en ese juego, digamos, hay que jugar con mucha capacidad global para actuar sobre el tipo de cambio, para que incida sobre la inflación, porque efectivamente es un factor importante, no el único, pero importante, pero sin que ello tenga estos efectos tan importantes sobre la caída de la competitividad y el encarecimiento de la economía, digamos. No sabes la cantidad de mensajes que fueron llegando mientras tanto, Daniel. Por allí dice, no sé dónde viven ustedes, pero donde yo vivo aumentó todo de nuevo, 5 pesos, 8 pesos, poco, pero aumentó todo. Por allí otro mensaje dice que el comercio bajó su venta de algunos artículos y lo traslada los precios a los alimentos. Por acá Alicia pregunta si la inflación tan baja es peor. Bueno, en fin, tantos mensajes que dan para la próxima charla seguramente, Daniel. El segundo mensaje es muy importante porque, bueno, todos son importantes, sí, pero el segundo dice algo que sí sería bueno poder seguir trabajando, que es cuánto pesa en el precio final la fijación por parte de las organizaciones que tienen capacidad de fijar precios. Una es la que dice el mensaje 2, o sea, las grandes superficies comerciales que de alguna manera hacen una compensación entre nivel de ventas y precio, digamos, ¿no? Pero también en muchos casos los propios importadores, los que fijan el precio de arranque, digamos, ¿no? A cuánto venden cuando importan un producto que a veces es muy superior al valor con el cual lo importan. Es decir, hay procesos de dominación en la cadena, desde que el producto o se produce o se importa hasta que llega al final de la cadena, que es necesario estudiarlo, porque hay partes de la cadena que son bastante monopólicas, digamos, que inciden sobre los precios, y no siempre son las mismas. Mira que en algún caso son los importadores, en otro caso los industriales, en otro caso los comerciantes, en otro caso los transportistas e intermediarios, todos de alguna manera, depende del producto, depende la rama de actividad, y este es un tema muy importante para estudiar y una preocupación que, bueno, cuando fue designado Gabriel Odone como ministro, el tema de la competencia lo planteó como un punto central, ¿no?, de una estrategia que tiene que actuar sobre una competencia que a veces no es todo lo libre, vamos a decir que es, y hay poderes de dominación en la cadena sobre los que hay que ponerle un poco la mira, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguiremos conversando entonces de estos temas, Daniel. Seguiremos. Muchas gracias y buena jornada, Info 24. La actualidad sin rodeos.